Canadá es un país que se adelantó a la mayoría del mundo en banca digital. Se llama Bizum ahora, eso existía en el año 2001. Telefónica se encontró que la gente no se visualizaba usando el móvil 2 semanas. Y el impacto puede ser cientos de millones de dólares. 100 millones de personas llevan viendo la misma página 6 años. ¿Quién dio luz verde a este pedazo de... Un éxito y un error? Pasó del 65% al 30%. En el tema de videojuegos los números son una burrada. Facturaban más dinero que todas las películas de todo el mundo. Hola a todo el mundo, a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos a esta Hack How's UX Going, número 14, nueva temporada. Estamos hoy aquí con Jesús Gorriti, director de diseño de producto en la parte de pagos. Payroll en Personio. Y former VP of Digital Design en Royal Bank of Canada. Primer diseñador, al menos que conozcamos nosotros, que ha sido C-Level desde un puesto de diseño en un banco grande a nivel internacional. Y además con Daniel Martín, director de diseño en High Experience, y yo, Álvaro, que ya he estado en algunas otras Hack, director de operaciones de High Experience. Hola a todos, ¿qué tal? Lo primero de todo, más allá de las presentaciones a nivel de títulos de cada uno, que son un poco frías, Jesús, no sé si nos quieres contar un poquito quién eres como persona profesional, digamos, más que un rol. Me llamo Jesús Gorriti, llevo siendo diseñador ya más de 20 y pico años. Estaba pensando el otro día cuando empecé a diseñar. He sido diseñador, he sido manager, he sido, bueno, de todo. En algún momento dado, si una tarea de diseño que había que hacer, la he hecho porque había que hacerla y soy diseñador. Ese es mi... Diseñador como entidad, ¿no? A nivel de mindset, a nivel de manera de abordar. Bueno, me gustaría considerarlo que sí, pero sí, venga. Perfecto, bueno, un poco... Es que ahí vamos con un poco de truco, porque nosotros sí que ya hemos escuchado un poco, en otro momento ya hemos escuchado a Jesús, y que te quería agradecer que vinieras, porque tenía ganas también de charlar contigo. Algo que me gustó mucho, que era tu definición de diseño. Bueno, mía no es. Bueno, tuya no es, pero la dijiste tú, entonces, bueno... De momento te atribuye a ti y después tú dices de dónde viene. Venga, voy a explicar un poco por qué. La gracia está en que yo no estudié diseño. Yo cuando empiezo a estudiar, que es el año 94, prácticamente no hay títulos de diseño en España. Y no solo eso, no sabía que existía la posibilidad de ser diseñador. O sea, una cosa que en mi entorno... Es algo que en la educación formal, incluso hasta avanzada, no se dice nunca, no se habla nunca de qué es esto... No. ¿De qué es esta profesión? No, en mi entorno, vamos, era todo pues publicistas, había ingenieros, había físicos, farmacéuticos, pero no había el diseñador como un ente que podía existir en un entorno profesional. La cuestión es que empecé a trabajar muy pronto porque tampoco se me daba bien el tema académico de exámenes y lectura. Yo soy una persona que aprende haciendo cosas. Es una cosa que luego aprendí mucho más tarde. Que también es una cosa que yo en aquel entonces exploraba muy poco. O sea, es una cosa que no te enseñan cómo aprendes tú. Te dicen, este es el libro, este es el examen y adelante. Totalmente. Yo creo que es un factor común en gente de diseño. El haber sido malos estudiantes muchas veces, y no por falta de capacidades, sino por falta de adaptación a esa manera de hacer. Bueno, sí. Mi objetivo era ser arquitecto. O sea que... Bueno, hombre, hay muchos paralelismos. La cuestión es el objeto cambia. La cuestión es que yo empiezo a trabajar y tengo un trabajo en un momento dado que es el departamento de IT de una agencia de publicidad. Enchufadísimo. Esto era una agencia de publicidad del padre de un amigo mío, que necesitaban a alguien que les arreglase ordenadores, pero no querían pagar, pues eso, a una agencia de verdad, y dijeron, pues a ti, venga, tú ponte y a ti. Y encontré un grupo de diseñadores gráficos en un cuarto del fondo, trabajando con sus Macs y haciendo cosas que yo había hecho en mi tiempo libre, y con WordPerfect, con CorelDRAW, y esas cosas me gustaba hacerlas, lo que ellos hacían de forma profesional. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y les dije, oye, ¿os importaría tal? Entonces, obviamente, dijeron, bueno, sí, pero ¿qué sabes hacer tú que nos pueda...? Y yo hacía dos cosas que ellos no hacían. Uno, PowerPoint, porque PowerPoint no existía en los Macs en aquel entonces, era todavía System 9, creo, y HTML. La cuestión es que yo empecé a hacer, pues eso, PowerPoint, porque yo no quería tocar PowerPoint, y hacer HTML, y así aprender un poco pues lo que era el diseño gráfico. Y yo a esta gente pues les pregunté, oye, ¿pero el diseño qué es? Y ellos me dieron la típica pues, definición, que yo no me acuerdo, de comunicar efectivamente mensajes, lo que fuese, da igual.
Y entonces yo, como no era diseñador titulado, aplicaba esa definición de diseño a lo que yo hacía para autoevaluarme y ver si yo era diseñador o no. Y había veces que sí, que yo decía, oye, esto que yo he hecho es diseño, fenomenal, soy diseñador. Pero había otras veces que hacía cosas que yo sentía que eran diseño, pero que la definición no encajaba. Y entonces a raíz de eso siempre estaba preguntándome, bueno, ¿qué es esto del diseño? ¿Qué es esto del diseño? Y preguntaba a más diseñadores con estudios, con carrera, qué era el diseño. También me encontraba mucho con esa fase que tuvimos en el mundo digital, principios de los 2000, mucho diseñador que venía de diseñar otros objetos, gráfico, industrial, etcétera, que se metía en el mundo del diseño digital. Y obviamente había fricciones, porque claro, estas personas habían aprendido las reglas de diseño en base a un objeto que no era el que estaban diseñando. El tema de interacción, o sea, yo cuando descubrí el concepto del interaction designer o diseño de interacción que había acuñado, creo que Bill Morrich, pero que luego Alan Cooper desarrolló, para mí se me abrió un mundo, porque dije, esto es lo que yo quiero hacer. La cuestión es que siempre no encontraba una definición de diseño que a mí me valiese como lo que yo hacía. En todo esto también descubrí a Otto Leicher, que es un diseñador alemán, que es sobre todo conocido por la Rotis, la marca Lufthansa, los imagotipos de las Olimpiadas de Múnich. Y el tipo tiene un libro que se llama El mundo como proyecto, que son ensayos suyos, y yo ahí vi que este señor hacía diseño, pero para muchas cosas. Y miraba el mundo con unos ojos que yo decía, esto me interesa, esto cómo se piensa. Y años más tarde, en un libro de investigación, encontré una cita que fue la que me abrió el mundo de un economista que se llama Herbert Simon, que ganó el premio Nobel de Economía en los años 70, no me acuerdo qué año, por su trabajo en temas de cómo se toman decisiones. Sobre todo en temas de empresas, porque además el tipo demostró que las empresas, los grupos asociados alrededor de una entidad pues eso, de negocio, toman una decisión y luego la racionalizan. O sea, realmente no se toman decisiones así como así. Que... De hecho, muchas veces se usa, hasta aquí adelante un poco de acontecimientos, pero se usan algunas herramientas tipo Design Thinking bien y otras veces se usan para justificar lo que ya has decidido. Totalmente. Entonces este señor hizo mucho trabajo de investigación sobre qué era el diseño. Y tiene una definición que es la que tú decías, que es la que a mí me ayudó a entender mejor qué es lo que yo hago, que es, él dijo, diseñar es intentar encontrar caminos de acción o formas de accionar un cambio de estado, del estado actual a un estado preferido. A mí me gusta mucho, primero porque no me limita a un objeto, lo que sea lo puedo aplicar de mejor o peor manera. Obviamente, un diseñador gráfico que solamente diseño gráfico va a ser mucho mejor que yo siempre a la hora de aplicar diseño gráfico, pero yo lo puedo aplicar a otras muchas cosas que cuando me he metido en diferentes empresas de producto, en consultoría, me ha ayudado a ver lo que Simon se refiere. Primero, es una acción. Diseñar es un verbo. O sea, el verbo va antes que el objeto. Cuando hablamos de un diseño, ahí, en mi opinión, siempre estamos cometiendo un error de centrarnos en el output, pero no realmente en lo previo. También ocurre que muchos diseñadores creo que cometemos el error de asociarnos demasiado al objeto y cuando el objeto es rechazado, sentimos el rechazo nosotros mismos. Cuando darnos cuenta que realmente el valor que nosotros tenemos es el proceso. Entonces, es una acción. Es una acción que además cualquiera puede hacer. Esta es una cosa que Simon hablaba de que todos somos diseñadores. De la misma manera que todos podemos correr, pero yo no compito en las Olimpiadas. Y un poco que todo está diseñado al final, aunque no hayas hecho de manera consciente. Esto es. Siempre has tomado una decisión en la cual has planteado, voy a cambiar este estado actual a un estado preferible. Y la palabra preferible o preferido en economía se utiliza a la hora de evaluar qué es lo que te motiva a ti en busca de un cambio o en busca de cuando vas a elegir algo, qué preferencias tienes. Y lo bonito de la palabra preferencia es que es una palabra neutra. Cuando alguien me dice que diseño es hacer cosas delightful o un palabra similar, hay veces que no, que quieres algo que vaya más lento, o quieres algo que vaya más rápido, o quieres algo que sea más feo, o te da igual que sea bonito. O sea, Craigslist, para mí, que es uno de los mejores dominios de la Internet, lleva con el mismo diseño de los años 90, factura millonadas y, objetivamente, o sea, es parco, pero está muy bien diseñado. Es el debate que tenemos siempre con Amazon, ¿no? Bueno, Amazon es la maldad hecha dominio web. Pero sí, o sea, es que hay veces que el diseño es tomar la decisión de que visualmente no tiene que tener un estilo visual súper moderno, rompedor. O sea, no es Nike que parte de su valor de marca es estar continuamente reinventando un estilo visual para que sea fresco. No. De hecho, se asumirían probablemente muchos riesgos si Craigslist decidiera
que de golpe va a cambiar determinadas cosas con el volumen de tráfico que ya está entrando habituado a ese... Cuando tú trabajas con algo todos los días, acabas cansado de eso. Pero tú no eres el cliente. El cliente igual va una vez cada 2 días, una vez cada 3 días, y realmente lo que le importa es otra cosa. El tema de las preferencias. Yo esto en banca lo hablaba mucho y lo sigo hablando como un ejemplo. Un banco, su preferencia es vender el mayor número de hipotecas posible dentro de las capacidades que tiene el mercado de absorción de esa venta de hipotecas. ¿Vale? Es razonable. Tú no te levantas pensando, quiero una hipoteca. O sea, no despiertas, un 4% de interés. No. Como muchos te levantas pensando, no quiero la hipoteca. Efectivamente. Tú lo que quieres es poder acceder a la compra de la casa. Ahí hay una desigualdad a la hora de las preferencias, o sea, una asimetría. Entonces, como diseñadores, tenemos que identificar estas asimetrías en el estado actual y ver cómo podemos manejar un estado futuro en el cual esas asimetrías funcionen a favor de ese estado futuro, de ese nuevo producto, de ese nuevo servicio, de lo que sea. Voy un pasito atrás primero, ¿vale? Para ir un poco haciendo la intro hacia Royal Bank of Canada, que entiendo que cuando hablamos de hipotecas vamos por ahí. Quería preguntarte tanto una duda sobre lo que has estado contando hasta ahora, como un punto que teníamos preparado, que creo que puede ser interesante para el público. Por una parte, la duda. Has hablado de este libro de economía. He captado que lo leíste bastante antes de empezar a trabajar en banca o en nada relacionado a la economía. O sea, trabajando todavía casi en Publi. No. O sea, esto yo llevo trabajando para banca bastante tiempo. Vale. O sea, como consultor sobre todo. Pero a mí siempre me ha interesado los conceptos. O sea, por ejemplo, hay un libro que es Thinking Fast, Thinking Slow, de Daniel Kahneman. Sí. Que al fin y al cabo también es un economista. El Don't Make Me Think de Steven Krug es un buen diseñador, pero habla de conceptos económicos. O sea, la economía entendida como estudio de toma de decisiones o de evaluación de costes de cosas. Es decir, eso siempre me ha interesado. Un balance dentro de una toma de decisión, ¿no? Sí. Son conceptos que utilizamos de forma muy, muy fácil, pero no nos paramos a pensar de dónde vienen o qué es lo que significan. En interacción, por ejemplo, siempre hablamos de la economía de movimientos. Yo cuando trabajé en videojuegos 4 años y fue cuando lanzó Microsoft el Kinect. No sé si os acordáis. Sí. ¿Vale? Para quien no se acuerde, era un dispositivo para poder interactuar con la consola mediante movimientos del cuerpo con una cámara que lo captaba. La respuesta de Microsoft a la Wii, más o menos. No, creo que la Wii sale después que la Kinect, sí. La gracia está en que Microsoft obviamente plantea la Kinect como un nuevo paradigma a la hora de interactuar con tu consola de videojuegos. Sí. Ahora, es como la realidad virtual. La realidad virtual llevamos con ella 30, 40 años y sigue sin despegar. ¿Por qué? Porque por mucho que nos empeñemos, mover los dedos 2 centímetros sigue siendo mucho más rápido que hacer así para decirle a la consola que haga lo que sea. Hay una serie de casos en los cuales, sí, por ejemplo, decirle a Siri, vete al minuto 56 de la película. Eso es mucho más efectivo que coger y buscar con el fast forward a dónde quieres ir. Pero, ¿cómo de frecuente es el segundo caso versus el primero? Todo esto es economía. Yo cada vez que me planteo una nueva experiencia siempre digo, a ver, ¿esto cómo de frecuente es? ¿Esto cómo de costoso es? No de desarrollo, sino de que el usuario vaya a cambiar su comportamiento para aprender este nuevo comportamiento. Siempre los startups hacen el chiste de que su peor enemigo son las spreadsheets, los Excels. Excel hizo una cosa que nadie más había hecho en ese momento y sacarles de ahí es muy difícil. Porque el coste de aprendizaje de la nueva herramienta, esto en los años 2000, a finales de los 90, Telefónica se encontró con un tema de que no vendían suficientes líneas de móviles nuevas. Creo que habían penetrado el 35% del mercado. Y se encontraron con este problema, porque la gente no se visualizaba usando el móvil. Decían, no quiero que me localice mi jefe, ¿para qué necesito esto? ¿Qué tontería? Sí, ¿Qué pago estúpido? Tengo una cabina, que en ese momento tenía muchas. Y hasta que no cambiaron la comunicación de publicidad, en el cual mostraba a la gente pues, que el coche se le estropeaba en las carreteras comarcales de turno, que tenían una emergencia, no sé qué, y la gente empezaba a visualizarse, era cuando hacían usaban el sistema 2 de Kahneman para evaluar la oportunidad, digamos, de usar este nuevo dispositivo. ¿Podemos explicar en una frase sistema 2 de Kahneman para que nos esté viendo? El sistema 1 y sistema 2. Sistema 1 es básicamente las decisiones que tomamos de forma intuitiva, rápida, que están basadas en conocimiento ya adquirido. Es decir, conocimiento que está en nuestro cerebro, que no tenemos... Thinking fast. Thinking fast. Que no tenemos que verbalizar, que rápidamente vemos algo y decimos esto es así, y no tenemos que usar nuestras palabras. System 2 o sistema 2 es el lento, el thinking slow, en el cual nos ponemos delante de un problema y analizamos si esto va a ir por un lado o va a ir por otro. Decisión racional. Racional. Entre comillas, bien guardadas. Racionalizada. Sí. Dentro de...
La cuestión es que ¿qué incentivo tienes tú para usar uno u otro? En tu día a día, cuando te das por la mañana y tienes que decidir si ponerte un café o ponerte zapatillas, usas el 1 en todo. En el trabajo utilizamos el 2 sobre todo porque nos pagan para que utilicemos el 2. Pero aún así seguimos siendo... Esto en el banco, bueno, en el banco no, en otros sitios, yo le preguntaba a la gente, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos que invertir en tomar esta decisión? 2 semanas. Vale, esta decisión tiene un coste de millones de dólares y el impacto puede ser cientos de millones de dólares. ¿Cuánto tiempo tardaste en tomar la decisión de qué coche te has comprado? 6 meses. O sea, es gráfico y visual. Es así. O sea, obviamente esto es una exageración, pero no nos planteamos muchas veces qué sistema utilizar, porque es parte de nuestro cerebro, de nuestro funcionamiento, y lo hacemos como que no quiera la cosa. Esto en diseño muchas veces, startups o quien sea, abres una puerta, les abre una puerta y detrás lo que hay es una grandísima mierda, cierra la puerta, bueno, pues reabrir esa puerta es muy costoso. O sea, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya han evaluado esa oportunidad y han dicho, no, esto no voy a ningún lado. Por eso siempre no solamente hay que ir al mercado lo más rápido posible, sino que ir con el famoso MVP, porque MVP quiere decir que al fin y al cabo va a haber un fit entre el producto y el mercado y vas a poder seguir creciendo. Si esa puerta la abres y lo que hay detrás es horroroso, olvídate. Voy a hilar un poco esto que comentabas de Daniel Kahneman, Fast and Slow, Thinking Fast, Thinking Slow, con un poco la que era la pregunta que te quería hacer antes de entrar en materia. Perdón. Que no te preocupes, sí está perfecto, porque además sí que de cada cosa sale tanta profundidad de contenido, quien nos esté viendo va a estar aprendiendo un montón, o sea que súper bien. Nos gustaría saber un éxito, algo que consideres tú un éxito, y un error, pero no nos digas el error, lo guardamos para el final. Y para hilarlo voy a aprovechar. ¿Ambos fueron debidos a un thinking fast o un thinking slow? Un éxito y un fracaso. El fracaso a lo lo largo guardo, de tu el carrera. éxito lo cuento. Voy a contar el éxito del banco. O sea, es una cosa de la cual me siento muy orgulloso porque fue sobre todo... Fue una mezcla de los dos systems. Yo cuando llego al banco, a las 2 semanas de llegar, me encuentro con que lanzan un rediseño de lo que es la posición global del banco. Es una página que lo usaban básicamente 6 millones de personas al menos una vez a la semana. Por dar contexto, Royal Bank of Canada es el banco número 1 en Canadá, que tiene ¿cuántos habitantes? 34 millones. O sea, No, 36 ahora me parece, algo así ha crecido. Un poquito menos que España. Son 3/4 de la población de España y era el banco número 1, para que nos hagamos una idea con una referencia de aquí. Es un banco del nivel de un BBVA, Banco Santander. No sé ahora cuál es el de los dos el que tiene más y no quiero mojarme con ellos, pero... De hecho es la gracia. Canadá es un país mucho más rico que España y, por ejemplo, creo que, si no recuerdo mal, RBC, BBVA, con menos empleados, tenía mucho más revenue y más que Santander. En Asset, Santander todavía tiene más que RBC, pero bueno, da igual. Es un banco muy gordo, es uno de los 25 bancos que no pueden fallar de la lista, que no me acuerdo cómo se llama ahora, del mundo, que si falla, si va a la mierda, sí, de la economía mundial, el planeta, se va a la con tal mierda, de que no se caiga la economía. Efectivamente. Y es un banco que tiene, pues eso, 12 millones de clientes globales, trabaja banca de día a día, banca de privada que le llaman, trabaja comercial, trabaja treasury, trabaja capital markets, que son inversión, tiene un tema de seguros más pequeño, pero bueno, es un banco grande y es un banco en la vida del día a día de los canadienses, está en todas partes. Es un banco grande. Y yo llego allí y me encuentro, a las 2 semanas de llegar, que están lanzando un rediseño de una página que 6 millones de personas llevan viendo la misma página 6 años. Y de repente se la cambian. Os podéis imaginar las risas. Yo tengo un pantallazo de un comentario de Reddit. Si no recuerdo mal, dice en inglés: ¿quién dio luz verde a este pedazo de mierda? Espero que sean despedidos. Doy fe, yo he visto la captura. Yo lo guardo como referencia de este es el punto desde que partimos. Si nos lo puedes pasar, lo pondremos luego en edición. En Google, Reddit RBC, Greenlit Tour, que es el término correcto, te aparece. Entonces, claro, me encuentro con esto. Me encuentro con que mi jefe, el que me había contratado, es el que ha dado la luz verde a este proyecto. Y me encuentro con que su jefa no está muy de acuerdo con esta decisión. A mí me llaman como experto en diseño, que acaban de contratar, para ayudarles a tomar la decisión de cuál es el siguiente paso. Estoy muy contento porque lo que hice fue básicamente decir, a ver, vamos a parar, no vamos a perder los papeles y vamos a tomar una decisión que igual es contraintuitiva, pero sí nos puede permitir en un futuro tener un mejor posicionamiento. Hicimos 2 cosas. 1,
no perder los estribos, o sea, decir, vamos a mirar analítica, vamos a ver si la gente realmente ha dejado de utilizar Por ejemplo, una cosa muy importante de banca en Canadá. Canadá es un país que se adelantó a la mayoría del mundo en banca digital. En el año 2000 ya tenían una banca digital bastante razonable. Fue el primer país del mundo, lo que hay que se llama Bizum ahora, eso existía en el año 2001 en Canadá. O sea, te mando dinero... Son 15 años antes que del resto de... Solo te digo tu mail, aquí lo tienes. Se habla de Venmo, de PayPal y demás. RBC maneja más pagos digitales que todos esos juntos. ¿Por qué? Porque Canadá se digitalizó mucho antes el mundo banca que el resto de la humanidad. Con lo cual el riesgo de esta decisión era mucho más grande que lo que habría sido en ese mismo momento en otro país. Y volviendo a lo de antes, la gente estaba acostumbrada a sus caminos, a sus puertas, para hacer el día a día de su banca digital. En cuanto de repente le cambiamos dónde están las puertas, le cambiamos... Bueno, la propuesta tenía una serie de apuestas que estaban muy bien intencionadas, pero pues se generó un ruido social. En mi opinión, en aquel momento, insisto en ella, el ruido era más grande del efecto. Es como cuando Coca-Cola cambia la Coca-Cola original, bueno, que se llama original, por la New Coke y se monta el pifostio. Realmente el ruido lo genera un número muy pequeño de la población, pero claro, ese ruido tiene un coste reputacional, que un banco como RBC no puede decir, venga, vamos a dejarlo. Sí, es poca gente hablando, pero mucha gente oyendo lo que dicen. Esto es. Y encima, pues eso era un tema interno de que la gente no estaba acostumbrada a ese ruido, no estaba acostumbrada a los procesos de cambio. Yo me acuerdo de enseñarles una noticia de TechCrunch de 2006, que fue cuando Facebook introduce el newsfeed, que la población en aquel momento de Facebook eclosiona en protestas. Recuerdo odiarlo el primer día. Esto es, bueno, y hay mil ejemplos. No a los vídeos en Flickr. Yo estoy mayor. Siempre hay alguna cosa que siempre, pues eso, cuando cambias, pues a lo de Craigslist, si Craigslist mañana cambia, pues la gente se puede protestar ya. Entonces dijimos, no, vamos a seguir con este camino de cambio, que es el que queremos aceptar porque queremos mejorar. Vamos a hacer una serie de cambios tácticos que sí sabemos son razonables, pero vamos a aprender. Demostramos que se podía hacer dentro de un banco, que se podía hacer una mejora y que se podía además conseguir mejores resultados yendo poco a poco en vez de teniendo que cambiarlo todo de una vez. El banco usaba NPS como métrica, digamos, de seguimiento. Voy haciendo pequeñas puntualizaciones. Sé que casi todo el mundo que nos escuche NPS lo va a ubicar, pero por si acaso, Net Promoter Score es la cantidad de gente que te recomendaría sobre 10. Técnicamente, sí. Y es una herramienta que se utiliza sobre todo en marketing, pero yo no puedo llegar y cambiar cómo una cultura mide el éxito. O sea, eso es... O sea, no tenéis que dejar de usar NPS. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque hay una serie de gente con unos bonuses asociados a ese NPS. Y esa gente va a decir, no me toques el bonus. Con razón. Y entonces, por ejemplo, lo que sí que hice fue asociar NPS con attrition rate. Attrition rate es cuántos clientes te dejan en un periodo de tiempo concreto. Al seguir la evaluación de uno y de otro, podríamos más o menos decir, sí, este nos está indicando lo mismo que este, vamos bien. Si de repente uno indicaba una cosa y otro otra, hay que investigar por qué se contradicen. Pero si los dos van con la misma tendencia, uno a la baja, que es el attrition rate, y otro a la alta, que es el NPS, todo bien. Es un validador. Efectivamente. Cuando lanzamos esta nueva versión del banco, el NPS pasó del 65% al 30%. Y fue como LOL. Todos los bonos de todo el mundo. A la mierda. En menos de un año ya recuperamos al 70 y pico %. De hecho, sobrepasamos. Entiendo, ese es el éxito, ¿no? Ese es el éxito. O sea, conseguimos, 1, atajar una crisis. 2, crear una cultura de desarrollo continuo, de estar todo el rato iterando, sacando al mercado. Atajar la crisis. Cambiar la cultura. Cambiar la cultura interna y conseguir sobrepasar el performance anterior de la banca digital. Realmente hacer un progreso, no solo remontar el problema. Esto es. De hecho, tengo dos pantallazos de la versión de mediados de 2016, que fue con la que atajamos la crisis, y otro de 2018. Los ves y son prácticamente iguales, pero te enseño cómo cambiaron los funnels de ventas, las conversiones, el task completion, o sea, todo lo que son métricas de uso, se duplicaron. O sea, con cambios que aparentemente no son importantes. ¿Puedes dar un ejemplo de una de esas métricas que cambió y cuál fue el pequeño elemento que le hizo mejorar? Pues mira, cuando tú estás trabajando... O sea, volviendo al tema del System 1 y System 2, ¿vale? Nuestros clientes utilizan el Sistema 1 para evaluar su experiencia, no utilizan el Sistema 2. O sea, ellos llegan a la web de banca y quieren hacer una tarea, 2 tareas... Como decíamos antes, ellos no llegan allí a analizar lo buena que es la UX. Llegan a hacer una transferencia y la quieren hacer como la hacían. Esto es. No, yo es que tengo que pagar la factura del gas o lo que sea. No viene a decir, oh, qué cosa más bonita. No, eso no es su intención. Entonces, ¿cómo es esto? Una cosa que pasa es que cuando tú estás en un proceso de Sistema 1, integrar
cálculos mentales de números que estás viendo en la pantalla es muy difícil. Entonces, Y muchas si encima veces... es un reto complejo, comprometido, como es la economía de cada uno. No, o sea, tú ves una lista de números, si te pongo abajo otro número más gordo, tú vas a asumir que eso es la suma. Y no te vas a parar a decir si eso es la suma o no. Vas a asumir. Vas a confiar en que tu banco está sumando bien. Esto es. Bueno, pues nosotros teníamos el número arriba. Y no lo veían. Ese número para ellos no existía, el número gordo. O sea, porque... y el cambio es tan tonto, que parece razonable y obvio, bueno, pues el racional de por qué estaba arriba también tiene sentido, que es el número más importante es este balance total. De hecho, a día de hoy, al menos ahora mismo tengo cuentas en 2-3 bancos y diría que casi todos hoy en día ya lo tienen, es lo primero que ves. Esto es. Seguramente pasaron algún punto en medio para adaptar a todos los clientes de tenerlo abajo y luego moverlo. No, tiene que estar abajo. Es mucho mejor abajo. ¿Sí? Mucho mejor. ¿Cómo llegas al Bank of Canada? O sea, ¿qué estabas haciendo y cómo un diseñador al final es llamado por un banco, aparte en Canadá? Que son... Teniendo en cuenta que nos hemos quedado en que estabas en Publi, en una agencia Claro, pequeña, es que el padre de tu amigo. Sí, sí. un poco ¿Qué pasó en medio? fast de lo que hiciste antes y cómo llegas al Bank of Canada. Después de la agencia esta, tuve varios trabajos de freelance, desde montar redes que todavía ni siquiera eran Ethernet, eran de coaxiales. En el año 99 ya estoy haciendo más o menos diseño web de forma constante. En el año 2000 es cuando tengo el primer trabajo de lo que llamábamos web designer, en lo que era una consultora de los años 2000, que era una consultora sueca, en la cual estuve 2 años. Y de ahí me fui a Canadá, la primera vez, a Vancouver, a trabajar en videojuegos, en Electronic Arts. Me fui, de hecho, no a trabajar en diseño, a trabajar en temas de localización, pero que era un trabajo fácil, no bien pagado. ¿Localización? Localización, básicamente adaptar un producto a un mercado. El primer bill que me llega del FIFA 2003, ¿era? Me llega que Beckham aparece como capitán del Madrid. Y es como, no, es Raúl. O sea, imaginaros que aquí, o sea, en Madrid, aquí en Barcelona obviamente os daría la risa, pero encienden el FIFA, se ponen a jugar con el Real Madrid y aparece Beckham como capitán. No, o sea, no puede ser. Bueno, pues eso es un ejemplo. Claro, tú te vas a un estadio de fútbol, eres un fotógrafo canadiense, haces fotos de las banderas y los mensajes racistas igual no los pillas. Pues revisar todo eso. Pero luego había cosas muy bonitas. Asegurarte de que todos los jugadores que el Bilbao ficha son vascos. O sea, porque esa es su política y el juego tiene que ser realista. Espero que te gustara el fútbol. Me flipa. Vale. Bueno, me gustan mucho todos los deportes, la verdad. O sea, pero vamos, en concreto el fútbol me parece siempre muy interesante. Bueno, le toca hacer eso a Álvaro y menudo coñazo. Pero vamos, hacía de eso, hacía de NBA, hacía de NFL, pero claro, NFL es más fácil porque al fin y al cabo Estados Unidos, no hay otros mercados. NBA sí había cosas por el tema de que había más jugadores europeos. Eso estuve haciendo en un año. Al año pasé de hacer eso a hacer ya otra vez diseño de interfaz. Me hice la primera ronda de juegos de PlayStation Portable, que justo salió en aquel año. Que eso fue una experiencia muy interesante porque... O sea, diseño para videojuegos. Sí, o sea, sí. Interfaz, que... No sé, siempre tenemos aquí también el debate, ¿no? Que el mundo del diseño de interfaces en el mundo de los videojuegos es como una otra dimensión, ¿no? Es como... Bueno, a ver, yo me acuerdo que de hecho había una chica que estaba trabajando en EA cuando yo llegué, que se fue al año de llegar yo porque estaba desesperada. Era una experta en usabilidad, buenísima, maravillosa, no le hacía caso nadie. O sea, ahora ya se ha mejorado mucho, pero había un mogollón de cosas que rompían por molar, o sea, porque había que molar. Y era doloroso verlo. O sea... Bueno, era el diseño de la PSP de entonces, que tenía ese menú horizontal, sí, sí. Que después tenía las opciones hacia abajo y hacia arriba. Hola, ¿qué tal? Me aburro. A ver, ya ha llegado. Éramos un equipo que hacíamos todos los juegos porque eran juegos pequeñitos. Y ahí estuve otro año y luego pasé al grupo de FIFA, que ahí he hecho el juego del que más orgullo me siento, que es el Total Club Manager. Se llama FIFA Manager, que era un juego literalmente que es una Excel. Y era todo interfaz. Es un juego de gestión, entiendo, de fútbol o de... Sí, fútbol. Un juego de manager. Como el Champ Manager o Champions League Manager o Football Manager, que son los grandes. Fichaje de jugadores, tácticas... Al final es lo que ha evolucionado ahora, que es lo que hacen el AS o el Marca. Sí, hacen algo así online. PC Fútbol ya lo hacía PC Fútbol, en su día, cierto. y luego lo compraron todos estos, pero vamos, la gracia está en que fuimos juego del año en Alemania. Localízalo para Alemania y tradúcelo. No, es que los programadores eran alemanes. Tendrían ahí un mercado ya. Y ahí no vendía bien el Champions o el FIFA. Pero vamos, no, fue un desastre. Y dentro del desastre facturó $40 millones.
Es decir, es que también en el tema de videojuegos los números son una burrada. Yo cuando llegué allí ya facturaban más dinero que todas las películas de todo el mundo. En todo lo que es la industria global del videojuego. Sin embargo, en ese momento se hablaba poco de ello comparado Muy con poco. el bombo Siempre- que han logrado luego unos años después. Siempre ha pasado como muy de puntillas, siempre se ha hablado de Hollywood, las producciones, del cine, y los videojuegos yo creo que puede hacer 20 años que mueven mucho más dinero que... Sí. Pero no tiene las estrellas de Hollywood, que tienen un efecto halo pues muy, muy importante. Hay un tío que se llama Nilo Rodis. También aprende mucho de temas de desarrollo conceptual, creativo, etc. El tipo Nilo Rodis fue el diseñador del casco de los pilotos de los X-Wing de Star Wars. Wow. Pero vamos, este señor también, él contaba esto de los cascos y también contaba que el bikini de la princesa Leia también es suyo. Y este señor estaba ahí para hacer desarrollo de conceptos. Y era una pasada. Era el tipo cogía un concepto y te lo desglosaba no solo a nivel de historia, a nivel visual, a nivel de narrativa. Era una maravilla. Había un trasvase de talento. Además, Vancouver tenía mucha industria del cine y siempre estaban los piques entre los videojuegos y el cine. Pero efectivamente el videojuego moría mucho más. Utilizaban herramientas de cine para contar historias, obviamente, en un entorno interactivo. Y ahí hay otra cosa que aprendí, que es lo más importante, creo yo, la diferencia entre un deseo y una necesidad. Tú cuando vas a pagar una cuenta, o sea, una factura, lo quieres hacer lo más rápido posible. Pero necesitas pagar la factura para tener luz. En cambio, puedes estar 10 horas jugando a un videojuego, al final de las 10 horas no ha pasado nada, realmente No tienes nada más en tu nada, pero lo segundo te flipa y lo primero no. Y a la hora de las motivaciones de por qué alguien hace una cosa o hace otra, entender esa preferencia ayuda mucho a tomar la decisión de cómo vas a diseñar una cosa. Diseñar para un empleado, o sea, un B2B, no tiene nada que ver que diseñar para un cliente final. Yo a ti te estoy pagando para que hagas una cosa. Te doy una herramienta, la vas a usar ¿por qué? Porque te estoy pagando. Como empresa. Es muy No va a diferente. haber una caída del usuario porque tiene que acabar esa tarea. Punto. Hay que efectivamente. medir otra métrica de eficiencia o... Esto es. En el banco siempre hablaba de una métrica que era qué uso tienen nuestras aplicaciones finales dentro de nuestros propios empleados. Si nuestros empleados no nos utilizan, ¿cómo nos va a utilizar nuestros clientes finales? Después de videojuegos volví a España a trabajar en DNX, que es lo que luego se convirtió en Designit, que estuve 2 años. La verdad que aprendí también muchísimo. Ahí cometí una pifia, que no es la más gorda, pero luego voy a contar esa porque me hace mucha gracia. No os vayáis, que hay 2 por contar Hay al 2 final. pifias. Una graciosa, otra menos graciosa. Pero ahí aprendí mogollón también de temas de innovación, de temas de design thinking, y luego me volví a encontrar con una cosa que no echo de menos, que es el cliente español. Lo siento mucho, pero no puedo. O sea, trabajo para personas porque no quiero volver a trabajar, creo yo, por una empresa española, a no ser que sean las condiciones muy concretas. Hay un grado de madurez menos alto que en otros países, digamos. Sí. No bajo, hay países que están peor, Sí, pero sí. menos alto que en Esto es. otros mercados. Esto es. Yo te cuento historias de los años 90 de cuando Word tenía la opción de exportar HTML de algún cliente que me llegaba y me decía, pero esto lo puedo hacer yo. Y claro, cuando un cliente te dice que evalúa tu valor de esa manera, pues vete de ahí. O sea, sal corriendo y vete a otro mercado. Que es lo que yo hacía cada vez que me iba de un país a otro buscando dónde poder trabajar, haciendo lo que yo quería, pero con un trabajo que estuviese... O sea, yo en EA, por ejemplo, aunque trabajaba muchísimas horas, llegué a trabajar 140 horas a la semana. O sea, el mundo crunch en el videojuego era real. Ahora no sé cómo será, pero en aquel momento era real. 140 son todas las horas de No, la semana. dormir en la oficina, acostarme a las 2 de la mañana, levantarme a las 7, 8 cuando sacaban los desarrolladores el primer build para seguir testando lo que fuese. Aprovecho para hacer un apunte. O sea, esto significa que no es que no hubiese cosas de diseño para hacer. No, había. Realmente había muchas ahí. Sí. Y esto pasa en muchas situaciones por lo que dices de la madurez, ¿no? Que hay mucho por hacer y mucho por aportar. Lo que pasa es que es muy difícil, sobre todo cuando eres en esta etapa que estabas como consultor, ¿no? Sobre todo que al final eres quizá un externo, tienes una relación con ese cliente. Si no hay del otro lado una respuesta lo bastante madura a lo que haces o una interacción fluida, pues llega un momento que, por mucho que tú pongas... Sí. También es una combinación del mundo management, o sea, de que hay en diseño, en mi opinión, sigue habiendo muy poco buen manager. Veníamos de los directores creativos de los 90 que eran dictadores en potencia, que se creían los dioses del mambo y que no entendían cómo llevar equipos porque no lo necesitaban, no tenían ningún tipo de motivación o incentivo para cambiar sus formas de ser. Me he ido de sitios pues muchas veces también porque no estaba a gusto con el entorno en el cual yo me estaba desarrollando profesionalmente
De hecho, no quería ser manager. Ahora llegaré a este punto. De DNX, Designit, me fui a Idealista a llevar el producto de Idealista News, a lanzarlo. Tenían un foro un foro que realmente era una lista de correo muy activo y querían convertirlo en un producto de media, pero tuve la mala suerte en el año 2008, la crisis mundial financiera, y el mundo real estate, el mundo del inmobiliario, lo llevó obviamente lo afectó muchísimo, y ahí me despidieron. Que fue una experiencia, por un lado, muy dolorosa, porque cuando te quitan la agencia sobre tu futuro, pues te sientes fatal. Aprendí, por ejemplo, que es mejor tomar una decisión racional, no intentar meterte a nivel de evaluar performance, evaluar si te gusta más esta persona u otra, no. O sea, si tú tienes que tomar la decisión de despedir a alguien por temas de control de costes, etcétera, esa decisión tiene que ser lo más fría posible. Porque así no te planteas esta o esta, no. Dices, este es el criterio, lo voy a aplicar. Sea quien sea. Cuanto menos lleves y más cobres, a la calle. Ahí entra mucho la política del país en cuanto a despidos y se decide por un tema de También. números, no es... Pero es mucho más fácil aceptar que no, que es una decisión... Que tu perfil en ese momento, o sea, tu posición en ese momento es la que ha desaparecido. Es una decisión de negocio y ya está. Tuve la buena mala suerte de decirle a mi jefa en Shopify, oye, este rol no tiene sentido, o nos sobra un director de diseño, tienes dos, uno en tu zona horaria y otro en Europa. Pero, por ejemplo, ahí yo ya llevo años haciendo estas cosas y sé que esa decisión era la correcta. ¿Me sigue doliendo? Por supuesto. Pero es mucho más fácil para la persona a la que despiden aceptar esa decisión si se hace de una forma que siga un racional externo a tu persona. Que no sea tú me caes bien, tú me caes mal. Es vamos a despedir porque te vamos a recortar costes. Esa es la historia real. Y hemos aplicado este criterio y te ha tocado la China. Así es. Sí, básicamente eso, aplicar. La aplicación de un criterio que conlleva que justo... un criterio observable y objetivo. No un criterio porque a mí me apetece. Esa es la clave. Y ahí me puse a trabajar de freelance y ahí fue cuando apareció Fior. Fior estaba en un proceso de expansión. Helsinki, Berlín y Londres. Acaban de recibir inversión y querían abrir unas oficinas. Y Madrid era una de las que querían abrir por dos razones. Uno, era uno de los países donde empezaba a haber más crecimiento en el mundo digital después de la crisis financiera, sobre todo en Telco. Y las personas que llevaban la oficina de Helsinki, una de Zaragoza y otra de Asturias. Y claro, se conocían en el mercado, conocían la gente y resultaba relativamente fácil abrir en Madrid. A mí me contratan como empleado número 2 de Madrid, literalmente diseñador de interacción senior, pero tenemos un crecimiento tan fuerte, tan rápido, tan grande, nos va tan bien, que pasó a ser director de diseño en menos de un año. Y de hecho esa oficina pasó de 2 personas a 35 en 2 años. Cuando todo el mercado decía que nos íbamos a dar la hostia padre, nuestras tarifas eran el doble o el triple que el resto de tarifas del mercado. Pero demostramos que el diseño tiene valor, que el diseño se puede vender muy bien. Teníamos un portfolio maravilloso, unos casos de éxito de movilidad brutales, pero también lo hicimos muy bien. O sea, hicimos la primera aplicación de iPad nativa de un banco, que fue para BBVA, la sucursal americana, y la aplicación de BBVA de iOS nativa fue la primera vez que Apple puso una aplicación de banca como destacado en su App Store. Y ahora estaba pensando, un gran cambio también para ti, porque pasas de estar siempre o cliente o consultor a estar en agencia. A estar en agencia como consultor, llevando equipo y encima con responsabilidades de cuenta de resultados. Volviendo a lo que decía, que yo no quería ser manager. Yo quería ser manager porque había tenido muy malas experiencias con mis managers, pero es que además la responsabilidad de llevar las carreras de otras personas me aterrorizaba. Yo conocía muy bien el equipo, mucha gente había traído yo, sentía que les debía cuidar, digamos, de ese equipo, pues me metí a hacer eso. Porque lo que hago es aplicar diseño a llevar equipos. Esto es muy interesante. Luego, aparte, he sido jugador de rugby y tengo muchas ideas sobre... Los equipos son cosas que hay que cuidarlas. No puedes llegar y decir contrato a los mejores y ya está. Hay que tener detrás una filosofía, un cariño, un cuidado, y siempre ten en cuenta que si en el equipo tú no eres nadie. O sea, el equipo estás tú solo. Y si estás tú solo, no vas a crecer. Sí, vas a hacer lo que te den tus 8 horas, que normalmente no es lo suficiente para absolutamente nada. Y cuanto más mayor estoy, menos horas tengo disponibles de mi cerebro funcionando bien. En su momento no quería aceptar, porque he dicho de las experiencias y demás, pero se me ha dado bastante bien.
Tuve la suerte también de que 2 años en Madrid me ofrecieron irme a llevar el equipo de diseño de Nueva York y San Francisco. Me fui a Nueva York a vivir, fue una maravilla de experiencia y a la vez horrorosa por muchas razones. En 2013 nos adquirió Accenture, que también aprendí muchísimo de todo eso, de ser adquirido, de integrarte en una cultura más grande. Ahí viene la historia secreta de cómo acabé en el Royal Bank of Canada. Durante un año estuve viajando por todo Estados Unidos con Accenture vendiendo Fjord. O sea, me llamaban gente, vente a no sé dónde a vender Fjord, tal. Y yo pues me iba tan tranquilo a... Fase de tu carrera de comercial. De comercial. Pero yo no lo sentía como comercial porque yo estaba contando lo que yo creía que era lo que había que hacer. Es mucho más fácil vender cuando no estás vendiendo, cuando estás explicando lo que haces y sabes que lo haces bien, que cuando estás vendiendo. Bueno, pues acabamos en Montreal vendiéndole al National Bank of Canada, que es un banco pequeñito, una aplicación móvil, que no la vendemos. Pero me llevo muy bien con la gente de Accenture, la gente del banco muy maja, etcétera, todo bien. Claro, me vuelvo a Nueva York y en 2014 me ofrecen volverme a Madrid, pero llevar yo ya la oficina de Madrid solo y hacerme cargo también de Milán y Sao Paulo. Sao Paulo era un mercado que habíamos abierto nosotros desde Madrid y Milán me apetecía mogollón porque es un mercado que sí que el diseño lo valora. Además era competir con Frog, que Frog Milán estaba súper fuerte, en fin, me parecía muy interesante el desafío. Nos volvemos a Madrid y Madrid es cuando me contactan, estoy llevando otras oficinas, que claro, son 3 oficinas que además cada una estaba en una franja horaria dispar. No, en un mercado distinto de Accenture. Yo tenía en un momento dado 5 o 6 jefes. Mi jefe de Fjord, mi jefe de España, mi jefe de Italia, de Accenture, mi jefe de Brasil y luego aparte en alguno de los otros, bueno, Italia depende de con quién estaba hablando, tenía otro jefe de un vertical o que fuese, pero vamos. Fue también muy divertido, conocí a mucha gente muy interesante, crecimos Sao Paulo y Milán relativamente bien, tuvimos algunos problemas, no lo voy a negar, pero ahí me llaman del banco un headhunter y me ofrecen la posibilidad de irme a llevar el equipo de diseño, digamos, del banco. A lo que yo al principio les digo que no, que me parece muy bien, pero he trabajado para bancos, sigo trabajando para bancos, y aquí me parecía muy complicado por esas razones. Pero hablando con ellos, vuelven a la carga, me dicen, mira, vente a hablar con nosotros, me voy a Canadá, les conozco, y veo un banco que solo tiene un mercado, un banco que tiene una posición privilegiada en el mercado, y un banco que están dispuestos a escuchar. A la pregunta de ¿qué pasará cuando yo os diga que no a algo y vosotros no estéis de acuerdo? Me dicen, no te preocupes. Los primeros 2 años te vamos a proteger, digamos, tu campo de acción, no vas a tener problemas de contratar, de no sé qué. O sea, me dan unas condiciones que me dicen, puedo tener éxito en este banco. Voy a ir, ahora que has contado un poco cómo llegaste hasta allí, el rol del diseñador y del equipo de diseño en las distintas organizaciones, distintos tipos de entidad, ¿no? Ya sea en banca, en videojuegos, en consultora. ¿Qué tiene en común y qué tiene de diferente el rol, la responsabilidad, como el para qué están ahí, ¿no? Todo es diseño, todos son equipos de diseño dedicados a diseñar, en este caso, elementos digitales. Sin embargo, hay similitudes y diferencias. En agencia, tu función de venta es la práctica de diseño. O sea, tú lo que estás vendiendo es diseño. Tu producto es diseño. Es decir, a ti, cuanto más diseñadores tienes y más horas facturas, mejor. Y lo que sí que te tienes que preocupar es cuál es tu oferta en el mercado para diferenciarte y que los clientes te compren esa oferta. En una empresa, lo que vende puede que no sea diseño, ahí ya la cosa se complica. Apple, o de utilizar Apple como ejemplo, pero Apple vende diseño. Entonces, Apple sí cuenta que tiene diseñadores, le interesa que los diseñadores sean parte importante del proceso, etcétera, etcétera. Un banco, el diseño a sus clientes no está claro que les pueda llegar a interesar o no. Igual el diseño que más les interesa es el de las oficinas. Aquí hay 3 funciones: producto, ingeniería y diseño principales. Luego está legal, riesgo, operaciones, de funciones que ayudan a que seamos capaces de tener éxito. Pero el diseño es una función más, no es la función principal. Y luego está el objeto de diseño sobre el que trabajan esos diseñadores. Un debate que tenía muy a menudo era, de repente me llegaba alguien y me decía, ¿por qué no hacemos service design? El diseño de servicios. Y decía, no me interesa. No es que no me interese, porque la práctica del diseño de servicios en Fjord era uno de nuestros armas de venta. Es decir, yo les decía, si vosotros queréis aplicar metodología, diseño de servicios, al problema que tenéis delante, adelante.
Pero internamente da igual que le llamemos a esto diseño de servicios, diseño de móviles o diseño de yo qué sé qué. O sea, que va a usar la persona que quiere hacer una transferencia, ¿no? Efectivamente. O sea, que tú quieres utilizarlo, fenomenal. A la gente de producto le da igual. ¿Tú a la gente de ingeniería le preguntas si utilizan tabulaciones o espacios en su código? No. ¿Te importa? Tampoco. Pues es lo mismo con el diseño. Nosotros, como función de diseño, como equipo de diseño, nos tenemos que asegurar que hacemos esto de la mejor manera posible. Para nuestros clientes y para nuestros compañeros. Pero lo que no podemos hacer es subirnos a la mesa en plan de ¡ay, es que soy un especialito! No. Somos igual de especiales que el resto de nuestros compañeros. Ya está. Así como decimos muchas veces que hay falta de madurez, hay que ser honestos, hay muchas veces que muchos en el sector, y voy a hablar en primera persona porque es nuestro sector, vamos a veces de especialitos. Pero vosotros sois una agencia, vendéis el diseño y tenéis que hacer que sois especiales. Es razonable. A mí me pasó una cosa que yo llego al banco, me encuentro un equipo que tengo que cambiar por una serie de razones y me empiezan a llegar consultoras y agencias a venderme sus servicios y me dan las tarifas. Y yo lo que hago es decir, uno de mis objetivos era reducir costes, mientras que subía la calidad, que lo conseguimos también. Logro 2. Ya llevamos 2 errores y 2 o 3 logros. 3, creo. Y luego me decís lo que he contado porque no me acuerdo ya. Y entonces me llegan y yo les digo, vale, mi pregunta es, ¿qué me das tú que no puedo contratar yo a mitad de precio directamente? Y yo les decía, yo quiero que me digáis qué me vais a traer. No, la metodología, lo que fuese. Vale, me contrato por la mitad de precio al experto. Esa metodología fulanito, fulanita, me los traigo, me lo enseña a mi equipo y no lo necesito. No es desprecio a la agencia, vengo de ahí, vengo de ese mundo. Pero yo tengo una ¿cómo se llama? Una obligación para con, más sobre todo como ejecutivo, tenía una obligación para con los inversores de la empresa y los clientes de la empresa. Y yo no puedo justificar $1.000.000 cuando realmente, gastarme la mitad, tengo el mismo impacto y mantengo el conocimiento dentro del banco. Como agencia hay que saber hacer una venta que sea interesante, no solo a nivel de narrativa, sino a nivel de números para la persona que tienes delante. Esto es. Bueno, voy a entrar en temas que igual no son el tema de hack, los paso muy, muy superficial, ¿no? Pero hay ventas de perfiles pues, hiperespecialistas, cubrir picos de trabajo, sostener valles. Hay unos determinados servicios o áreas en los que se da soporte, o servicios más largos cuando van apoyados de pues formaciones, ayudar a acrecentar un equipo, pero siempre con un poco siendo empáticos desde, digo agencia, pero desde cualquier entidad externa que trabaja con otra, con que la otra entidad pues tiene sus números y sus resultados y obviamente tiene que primarlos porque, a ver, si el cliente se arruina tampoco te va a pagar, entonces hay que ser un poco... Se puede quedar a medias pagando. Hubo un momento muy, muy gracioso, no sé si puedo contar esto, pero lo voy a contar igual que más da luego que me demanden. Que estábamos, vinieron a presentarnos unos excompañeros de Accenture 3 proyectos para hablarnos de movilidad y tal. De los 3 proyectos, 2 los había hecho mi equipo de Italia, bueno, uno de Italia y otro de Madrid. Y era como, ¿qué me estás contando? O sea, yo he hecho estos proyectos. ¿Me los quieres vender a mí ahora? Anda, por favor. Lo conozco yo mucho mejor que tú. El banco, cuando me contrata, obviamente, contrata no solamente a alguien que sabe de diseño, es contratar a alguien que puede decir, voy a cogerte un equipo y te lo voy a mejorar en muchos... Y no solo eso, voy a comprar mejor en el mercado la función de diseño. El mejor diseñador, según el mercado, no es el mejor diseñador para según qué empresa. Hay muchos matices culturales y tanto de fit personal, digamos, de cómo esa persona se va a integrar en ese equipo, como de, incluso a nivel negocio, el skill set, las determinadas y concretas capacidades de esa persona con los objetivos de esa organización. O sea, tú puedes ser la hostia como diseñador o diseñadora, pero justamente lo que tú haces súper bien no es lo que necesita esa posición a la que te estás presentando. Y hay otra persona que es más junior que tú, pero eso en concreto lo hace muy bien. Si quieres trabajar, tienes que tener muy claro ese equipo que te va a dar a ti. Mi compromiso es, tú cuando trabajas en un equipo en el que estoy yo, cuando te vayas de ese equipo, que eventualmente te irás, vas a ser mejor diseñador. Ya veremos en qué métricas, qué garantías, qué dimensiones, pero ese es mi compromiso con la persona que entra en mi equipo. A ver si nos puedes dar de un par de tus experiencias, no sé si las que tú quieras elegir, la de videojuegos, una de consultora, sería muy interesante tener la de banca y otra. ¿Cuál es la o las pocas métrica objetivo del equipo de diseño, ¿no? ¿Cuál es
¿Con qué se mide que ese equipo de diseño ha funcionado en un par de sitios? En el banco no poníamos muchos porque lo que queríamos que los diseñadores compartiesen las métricas de los equipos de producto en los que estaban trabajando para que se sintiesen partícipes en el proceso de producción del producto. Pero teníamos métricas como equipo que eran uno que era temas de retención, de que la gente no se vaya, o sea, que la gente esté más tiempo con nosotros que la media del mercado. Buscábamos temas de diversidad, eran muy importantes. No podíamos monitorizar toda la diversidad que queríamos por temas de privacidad. Si tienes un equipo de 100 personas, no puedes decir queremos que al menos haya un tanto por ciento transgénero, porque en cuanto hay ese porcentaje, lo hemos conseguido, la gente ya sabe, digamos, quién puede ser esa persona transgénero, y eso es... Canadá, por ejemplo, eso lo lleva muy bien. Podríamos mirar género visible. ¿Diversidad dentro del equipo o también clientes? Estar dando un servicio que no impacte... Clientes del banco lo conseguía de sobra. O sea, eso... Canadá es muy fácil. Canadá es un país que, en Toronto en concreto, la mitad de los torontianos han nacido fuera de Canadá. Y hay distribución de género por todas partes. O sea, es una cosa que era fácil. Era nuestro equipo interno, pero lo que nosotros buscábamos era que el equipo fuera una representación de la población canadiense. Vale, en porcentajes generales. Pero además fue un momento muy, muy gracioso. Gracioso no, la verdad es que fue bastante terrorífico. En el cual hubo una persona, porque hacíamos preguntas y respuestas cada mes, cada 2 meses, y hacíamos que fuesen anónimas. Para mí era muy importante que fuesen anónimas. Era un principio que no era inviolable para mí. Y en un momento hablamos de esto y alguien mandó una pregunta de cómo se sienten nuestras compañeras al saber que están aquí por una cuota. A la cual aquello fue como, no. Uf, delicado. No, esto no es una cuota. Para empezar, aquí no hay cuotas. Aquí lo que hay es una garantía de representación. Y que para que sepáis, el 65% de los graduados en escuelas de diseño en Canadá son mujeres. Y aquí no tenemos 65% de mujeres, tenemos 53% de mujeres. Lo que buscábamos era que, por ejemplo, en proceso de selección, asegurarnos que de 10 candidatos, 5 fuesen mujeres, por ejemplo. Es una forma de... Y luego no mirábamos, es que estas mujeres... No, esa es la forma de hacerlo, no por cuotas. Y la verdad es que, yo en eso estaba muy contento. ¿Teníais medido también, ahora que hablamos, ¿no? Justamente, claro, si cogemos solo hombres y mujeres en el sentido clásico, pues mitad y mitad, pero teníais medido también cantidad, porcentaje de población, pues transgénero o no podíamos. Binario más? A nivel de equipo no podíamos. Pero a nivel de población canadiense, sí. ¿Teníais dato? Sí. Y de hecho, a nivel de empresas se hacía... Hoy en día es un dato que existe en casi todos los países y demás, pero no sé si en la fecha que tú llegaste allí esto ya se... Te voy a contar dos, una anécdota y una historia muy bonita. Y la empresa sí lo miraba a nivel de empresa, pero era una encuesta anónima. Y en general el banco lleva haciendo esa encuesta desde el año 80 y pico. O sea, no es un banco que lleve 2 días. Pero hace unos años dio la casualidad de que la persona que era... vicepresidente ejecutivo de distribución, que es ventas del banco, transicionó. Una persona transgénero. Sí, transicionó. 50 y pico años. Estando ya en esa posición. Efectivamente. Con lo cual, durante el valor de estar allí en un banco con un rol directivo y decir, oye, pues... Y fue el CEO y el co-CEO los que hicieron todo el proceso de... básicamente hicieron una llamada con toda la empresa, en el cual esta persona explicó su proceso y ellos estaban ahí apoyando. O sea, hablaron un poco al final, pero fue... O sea, ¿tú piensas un banco español? LOL. Es directamente, o sea, me gustaría decir incluso que me lo imagino y que iría mal, pero es que directamente no me lo imagino. Creo que es algo que se escondería y es no saldría. Lo que decimos al principio de la charla, ¿no? Esa diferencia cultural que tenemos, que vamos como un poco de... Pero bueno, a ver, España está muy bien. España está muy bien a nivel de tolerancia general, pero sí, o sea, cuando ves las encuestas, temas de aceptación, pero tenemos una cultura detrás. Mi chaval, o sea, que ha pasado de un contexto canadiense a un contexto español, lo cuenta. O sea, como en el colegio dice, pero es que aquí, o sea, los chavales son mucho más, no violentos, pero hablan de forma mucho más violenta de ciertas cosas. Y ya está. O sea, claro, Canadá es un país que ha crecido a base de la inmigración, de la tolerancia y de ser así, y de no ser americanos, que siempre hay algún chiste, o sea, sois majos porque no queréis ser americanos. Pero bueno, efectivamente es otro contexto. Yo cuando pasó, además estaba de viaje, creía que iba a ser una llamada horrible, de estas de un anuncio de crisis, no sé qué, y me quedé diciendo qué cosa más maravillosa. Me sentí orgulloso de
trabajar en el banco. De ser parte de la historia, ¿no? Esto es. Yo no me puedo dejar de preguntarle, y bailado con la pregunta del principio de qué era para ti el diseño, pues ahora preguntarte qué le auguras al profesional del diseño de ahora, ¿no? Tenemos ahora realidad aumentada, realidad mixta, realidades varias, tenemos inteligencia artificial por doquier. Nuevos medios siempre va a haber, creo yo. Bueno, siempre va a haber, no lo sé. Pero lo que sí, a mí lo que más me preocupa es el tema de herramientas. Porque hemos asumido, aceptado Figma. Esto no es una crítica a Figma. Figma me parece... De hecho, Figma es posible gracias a la tecnología traída del mundo del videojuego. Sí, el motor, digamos... Hay un vídeo que lo explica uno de los fundadores. El motor de multiplayer es un motor de multiplayer. O sea, el poder asincronizar... No fue narrativa llamarle multiplayer. No. Fue la realidad. Fue que básicamente, bueno, de hecho está hecho con C. O sea, no es siquiera una tecnología web tradicional. Figma es una maravilla. Porque lo que hacen es traer a las personas que antes no estaban en la conversación a la conversación sobre la conversación, que es el objeto de diseño sobre el que estamos trabajando. Y han tomado acciones maravillosas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no estamos, creo yo, de forma crítica, como con Design Thinking o como cualquier otras herramientas que hemos cogido de forma no crítica, las hemos adoptado, aceptado y no nos planteamos cuál pueden ser las consecuencias de esa aceptación o esa adopción. Yo llevo hablando del tema de la inteligencia artificial desde 2016. Hay una conferencia en el Interaction 16 de un finés, que ahora no me acuerdo el nombre, el speech se llama Can Computers Design, en el cual ya exploraba posibles escenarios en los cuales ya había herramientas que, digamos, ayudaban a hacer cosas como de diseño. Dicho esto, inciso, hace 40 años, si tú querías alinear 4 objetos en una retícula, te cogías el cúter, recortabas los objetos, te cogías la regla y alineabas. En un momento dado, seleccionas todos, align to the bottom. Acabas de transferir una técnica que tú tenías a un ordenador. No pasa nada, está ahí para eso. Pero sí que tenemos, creo yo, que tener una conversación a nivel disciplina, craft, como queráis llamarlo, crítica, sobre qué cosas hemos dejado de hacer por existir solo en Figma. Para mí el rol de facilitador de conversaciones del diseñador es una parte todavía poco explorada, que la definición mía la de Herbert Simon de diseño nos ilumina, que es la de la búsqueda de preferencias, de extraer esas preferencias, que son difíciles de extraer. De hecho, por eso hacemos mucha investigación con usuarios, pero que los diseñadores en general, volviendo a lo que yo decía antes, yo prefería trabajar con píxeles, con personas, porque los píxeles me hacen caso. Trabajar con ese tipo de conversaciones es muy difícil. Es muy difícil, muy costoso a nivel emocional, a nivel de que nos hacemos daño a nosotros mismos. Hace poco lo hablaba con alguien. Decía, tú piensas que cada vez que un diseñador produce un objeto, que él sabe que ese objeto puede tirarse a la basura, da igual, porque luego la gente no sabe cómo criticar ese objeto y critica a la persona. Y esa persona tiene que lidiar con ese proceso de trauma. No es nada fácil. Pues eso, no estamos parándonos suficiente a analizar esto, analizar el rol que juega Figma o la herramienta de turno en esto, y sí creo en el rol del diseñador como facilitador de conversaciones, de extracción de preferencias y de mapeo de preferencias, pero también creo que no lo hacemos lo suficiente, porque estamos en una ola tan fuerte, tan bonita, tan interesante, que ¿quién nos va a bajar del autobús que va tan guay a la playa? Eso me preocupa. Pero sí creo que tenemos un futuro por delante, pero sí creo que hay futuro. El futuro está en eso, en desarrollo de nuestras capacidades de interpretación y de facilitación, no de workshops, sino de conversaciones y de extracción de preferencias. Pero sí que tenemos que pararnos y decir exactamente estas herramientas, ¿cómo las usamos? ¿Aporto técnica con la herramienta, ¿no? ¿O aporto facilitar un flujo de toma de decisiones? Esto es. Nos gustaría retomar lo que hemos dejado pendiente a todo el mundo al inicio de la charla, que creo que han llegado hasta aquí, aparte porque estaba muy interesante, porque quieren saber esto. ¿Cuáles son los dos errores y qué recomendarías a personas del sector para no caer en ellos o para tener una carrera más segura en el sector diseño? El primero es una anécdota muy graciosa. En un momento dado estábamos teniendo una revisión con un cliente, éramos 2 personas de la agencia y 2 personas de cliente, y en un momento dado uno de los clientes dice una cosa, que es la típica cosa que dicen para intentar sacar más trabajo de forma subrepticia, que está muy bien, o sea, que es parte del juego, no lo voy a... Y le solté literalmente, ay, estrellita, me la quieres colar.
Me salió solo, venía de otro contexto, entonces como que no me di bien. Y obviamente nunca hagáis esto a un cliente porque obviamente no es ni profesional ni... Es que además nos acabamos de conocer. O sea, no era un cliente que no llevas un año de confianza. Serías todos los ingredientes. Y la persona que estaba conmigo era mi jefe en ese momento, que acabamos de empezar a trabajar juntos también, y entonces podéis imaginar... Pagaría por un plano de la cara ahora mismo. Podéis imaginar el cóctel completo, ¿eh? Sí, luego salimos de la reunión y se entró en el coche y dijo, pero qué hostias ha pasado. Todavía nos acordamos de ese momento porque es amigo y la verdad es que fue el momento no gracioso, pero ahora con los años... Pero sí fue un error. O sea, fue un error de no saber modular la interacción con un cliente. O sea, se puede ser gracioso, se puede ser informal, pero no se puede llamarle a un cliente estrellita, pues porque es un cliente y es una persona que igual no le gustaría llamar estrellita. El segundo error es un error un poco más dramático. Es un error de temas de poder, abuso de poder y machismo. No, en el coche es más que para que la gente aprenda. Pensaba en esto porque me habéis dicho que tenía que contar un error y creo que hay que contarlo, porque son historias que hay que contarlas, que efectivamente voy a intentar anonimizarlo lo más posible, pero son estas cosas que no se cuentan suficiente. En un momento dado yo me encuentro en una situación en la cual una persona con la que trabajo toma una decisión personal que afecta emocionalmente a otras dos personas dentro del equipo de trabajo en el que estábamos. Mi plan de ataque o mi plan de negociar esta situación es de hablar con todo el mundo para asegurarme que están bien e intentar minimizar el impacto de esta decisión. ¿Vale? Por simplemente saberlo, igual no quiero ponerte en un compromiso. ¿Una decisión que conocías antes de que se tomara o que te llegara tomada? No, la encontré. Vale. Bueno, nos la encontramos. Vale. La situación sigue más o menos como status quo una temporada. Yo me siento contento con que no se rompa nada hasta que aquello estalla y en un momento dado, pues las dos personas que no habían tomado la decisión se ven afectadas, que se encuentran sin trabajo. La persona que toma la decisión sigue trabajando, ¿vale? Y claro, ahí hay muchos problemas de muchos niveles, por las relaciones laborales que había en ese momento, de que la persona que toma la decisión tiene un poder dentro del contexto que las otras dos personas no tienen, y las dos personas que tienen el poder son las que se ven afectadas por esta decisión y acaban sin trabajo. Y yo, reflexionando sobre esto, o sea, me di cuenta de que ya tenía que haber básicamente parado, o sea, puesto el pie en el freno. Tomado una posición antes, ¿no? Sí, de decir, ¿qué narices es esto de que estamos todos bien? No estamos todos bien. O sea, aquí una persona ha tomado una decisión que nos afecta a todos y esa persona tiene que ser no solo consciente de la decisión, sino que tiene que apechugar el impacto que tiene esta decisión. Esto no puede ser así. Gracias a mi inacción, dos personas acabaron en la calle, pero luego además un grupo de gente se vio expuesto a una situación muy violenta de abuso de poder, de machismo, y yo no supe lidiar. O sea, no supe lidiar porque más, mi obsesión en aquel momento con que todo el mundo sea feliz. O sea, mi buena intención retrasó el impacto real de la decisión, generando más trauma. Si no consiguió minimizarlo. Nada. La hostia fue igual. O sea, ¿cómo es el dicho? El infierno está de buenas intenciones. O sea, muchas veces podemos decir, no, si hago esto, nadie, o sea, el número de gente se va a ver afectada. En ese momento para y realmente analiza qué es lo que está pasando. La decisión real que tienes que tomar no es la que quieres tomar, nunca va a ser la que quieres tomar, porque es siempre difícil. Pero esas son las decisiones que hacen que los equipos vayan por buen camino o por mal camino. Son las decisiones que no hablamos de ellas. Pero estas son las que luego dejan carga emocional, dejan pozo, dejan. O sea, ahora me obsesiono no con que la gente sea feliz, sino con que el entorno en el que trabajen sea justo. O sea, la justicia es algo que la gente tiene que... Si la justicia no funciona, nunca van a confiar en el equipo, nunca van a confiar en la cultura que estás montando. Entonces tiene que ser justo. Y yo en ese momento dado, las decisiones las tomé para que fuesen felices, pero la justicia me la ignoré. Y pienso mucho en aquello, lo hablo de cuando en cuando con gente que estuvo implicada, porque sigo dándole vueltas a qué es... No me fustigo ni digo, ¿qué es lo que puedo haber hecho? Pero tal. De estas cosas, o sea, de cualquier cosa... Realmente todos tenemos como alguna situación que nos va a servir de ejemplo para muchas situaciones posteriores, que es un gran aprendizaje, sí. Porque en muchos factores lo hubiésemos gestionado de distinta vista a día de hoy. Pero esto no se cuenta en conferencias de diseño. Nadie se para a hablar del machismo o del sexismo. Pero sí son conversaciones que no tenemos.
y que hay que tener más en público. Lo siento que os esté este podcast metiendo en esta movida. No, sí, pero está perfecto. Cuando vi la pregunta dije, ¿qué voy a contar? Que pueda tener impacto y que además sea una cosa que sobre la que, digamos, se ha hablado en petit comité, pero que se habla poco de ella. A ver si estás de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Y lo pregunto y puedes decir que no. Pero un poco por convertirlo en un tip a, pues, tanto a personas que estén en roles de diseño como a managers más junior que tú, que no tienen por qué ser juniors porque tienes una trayectoria profesional. Hay gente mejor que yo en muchos niveles. No, pero incluso puede haber gente que lleve pues la mitad de tu trayectoria y ya es un super senior comparado con muchas otras posiciones. Y es la mitad. Podríamos sacar 2 aprendizajes, al menos los que yo saco de lo que tú has dicho. Por una parte, no aplazar situaciones complicadas por el hecho de que sean complicadas y no tratar de... porque a corto plazo genera menos impacto y da más paz evitar esa conversación, no hacerlo, ya que a largo plazo pues lo único que estamos haciendo es empujar el problema pasado mañana. Esa una. Y la otra, no dejar de, como hemos hecho ahora aquí en directo, de autocuestionarnos si estamos afrontando bien determinados temas. Pueden ser 2 aprendizajes sobre este... Sí, también hay que... Una cosa muy importante es todos tenemos vidas, estamos estresados, todos tenemos hay que ser... Voy a decirte un aprendizaje más allá, que es ser bondadosos con nosotros mismos. Hablarlo con gente. De hecho, si tenéis terapeutas, hablarlo con vuestro terapeuta. Si no tenéis, lo recomiendo. Porque son cosas, son decisiones, son cooperaciones difíciles. Tenemos la responsabilidad. La responsabilidad, el deber, porque nuestras acciones van a afectar cómo grandes servicios, grandes productos interactúan, modifican, le dan forma a la sociedad. ¿Cómo se construye el mundo de...? Y si nosotros somos los primeros en mantenernos, ser bondadosos con otros, tendremos ese impacto. Y podremos evitar ese tipo de situaciones, o al menos manejarlas de una forma un poco más madura, voy a decirlo. En aquel momento yo, vamos, sí, me sobrepasó. Justamente lo que dices del impacto en la sociedad, aunque si eso te hubiera pasado en la sociedad de hoy, al igual... Ya te digo yo que bueno, no lo sé, porque igual acababa igual. Pero me refiero que también influye, ¿no? El empuje de todos juntos también hace que tú vivieras esa situación en aquel momento social, que no es el mismo que el de ahora, y seguramente viviendo la misma situación, aunque tuvieras la misma edad que entonces, a día de hoy... Somos 3 hombres, te das cuenta, ¿verdad? Estamos 3 hombres porque la mujer que está detrás de la cámara no quería sentarse. No le eches la culpa a la mujer. No le eches la culpa a la mujer, pero, por favor. Voy a decir que estamos, y de hecho es una cosa a la que le damos bastantes vueltas, estamos intentando que en las charlas de las Hack haya la misma proporcionalidad que tenemos de hombres y de mujeres en agencia, que de hecho somos más mujeres que hombres en High Experience. No se está dando porque también hay gente que quiere aparecer, gente que no, y no va por nadie en concreto, no, pero simplemente porque, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho salir, en otros ha salido Roberto, que también le gusta mucho aparecer y hablar, y tampoco a mí no. forzamos a nadie. Ahí queríamos montar una, por ejemplo, sobre UX Research con 3 mujeres, porque tenemos un equipo de researchers, todas mujeres muy buenas, muy buenas, y, pues, por ejemplo, es una que queremos montar en un momento dado. Hoy somos 3 hombres, vamos a... Pero al menos aceptémoslo, digamos, oye, mira, nos damos cuenta. Pasa, lo sabemos, y además nos pasa de una manera, digamos, natural, que seguro que tiene ese contexto social que tenemos. No, natural en el sentido de que... de no buscada, ¿no? De que de manera, por inercia, caemos más hombres, aunque en agencia somos más mujeres que hombres. Sí, no, la inercia cultural, que pues eso. Es que antes se hacía, pues sí, así somos, un patriarcado. Totalmente, y lo arrastramos. No os preocupéis. Por último, un diseñador, un libro, una herramienta. Diseñador, la Erika Hall, que no es diseñadora realmente, es researcher según ella, es mentira, es diseñadora. Una persona súper inteligente, estudió filosofía, tiene un libro, Just Enough Research, que no solamente es de research, habla de cómo tomar decisiones. Es un libro maravilloso, ella es maravillosa. Si tienes la oportunidad de verla en directo, súper lista, pero además, esta fue la que me enseñó lo de cuánto tiempo tardas en comprarte un coche versus cuánto tiempo tardas en tomar una decisión. Pero vamos, Erika Hall a mí me parece una persona a admirar, a leer, a seguir. Todo lo que dice es interesante. Tiene, de hecho, hace poco hizo un podcast sobre el tema con el Peter Merholt sobre el tema de que los diseñadores lo que tenemos que hacer sobre todo ahora es entender mejor los modelos de negocio,
porque es donde va a haber las palancas que podemos tirar para cambiar esos estados de los que hablábamos antes. Súper interesante. Erika Hall. Libro. ¿Erika Hall? No. Design is a Job. El diseño es un trabajo escrito por su partner, Mike Monteiro. Obviamente soy fan de los dos. Este libro, para mí, me lo regalaron en 2012 y ahí me ayudó a visibilizar, visualizar y entender mejor lo que yo hacía, lo que he dicho antes de que soy diseñador, pero nunca me sentí diseñador, siempre he querido entender qué es lo que hago. Me ayudó a entenderlo. Luego, aparte, ha sacado una segunda edición en la cual pone más todavía en contexto este tema de nuestro rol en el mundo, de nuestra autocrítica, del poder que podemos tener como grupo, etc. Es un tío también súper inteligente. Los dos son maravillosos, pero vamos, el libro a mí me ayudó a entender qué es lo que hacía, cómo negocio, cómo trabajo, de qué manera. Y una herramienta, la llamada telefónica. Bueno, De las más clásicas, y además de las que se suele... Pero la que dejamos a veces relegada a la última. No, y a veces se suele aplazar esa conversación incómoda a veces. Sí, yo soy introvertido además y me cuesta muchísimo. Pero lo diría. Sí, no, lo soy. Pero muchas veces una conversación que no quieres tener te puede ayudar a salir de un brete. Pero yo también reconozco que, por ejemplo, a mí me quita la energía hablar con gente. Me la quita. Y me dedico a esto. Pero es una cosa que... Genera más sobrecarga cognitiva que... Un poco por cerrar, recordarle a todo el mundo que nos esté viendo que nos pueden dejar, cuando esto se emita, en comentarios de LinkedIn o de YouTube, cualquier duda que tengan. Se hará una recopilación y se publicará un post con las respuestas. Y por último, decirte que nos hemos quedado con ganas de hacerte muchas más preguntas. Vamos a intentar apretarte para que vuelvas. Y falta una cosa muy importante, que es que te vamos a pedir que nos recomiendes que nomines a alguien para que invitemos en una futura charla. Alex Filitreau. Filitreau. Es una diseñadora de servicios que trabaja sobre todo en el País Vasco, me parece que es. Que me parece una persona muy interesante porque es de las pocas diseñadoras de servicios que realmente han diseñado servicios. Aparte de ser bellísima persona y más baja que las pesetas. Así que... Pues, Alex, te vamos a escribir por algún sitio a ver si te apetece venir a vernos. ¿Puedo decir una última cosa? Sí, por supuesto. Todo esto son mis opiniones. Mis opiniones que explican a mi experiencia. Que vosotros o quien sea que me escuche, puede que esté de desacuerdo con ellas. Me parece fenomenal. O sea, van a seguir siendo mis opiniones. Esto, voy a hacer un pequeño spoiler. Estamos viendo si en una futura charla, ya os daremos más info, montamos un poco de debate sobre algunos temas con varias personas relevantes del sector. Y ahí habrá mucha opinión. Me imagino. A ver si te apetece venir. Y si no, lo seguiremos hablando. Sacaremos varios temas y varios leads de equipos y de áreas, pues un poco comentarán su visión sobre esto. Muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos. Jesús, por venir. A vosotros por el tiempo. Ha sido un placer.